Dale ese aplauso fuerte en esta noche. Dale ese aplauso fuerte, de verdad. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dale la mano al que te queda a tu lado y dile: Dios está aquí, aunque haya tapón ahí afuera. Tapón de su madre, de verdad. Amén. Tome asiento, siéntese. A su nombre, gloria. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Hoy es una noche agradable, linda. Hoy quiero compartir un pensamiento con ustedes, con los que están aquí hoy presentes y los que nos están viendo en la transmisión. Diga amén. Aleluya. A su nombre. Fíjese, para los que no me conocen, le habla a su hermano Yerkis Asensio. Gracias por la oportunidad. Aleluya. A su nombre, gloria. Amén. Miren, fíjense, hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes, el cual está situado en Isaías capítulo 42. Es importante saber de que las escrituras es un manual de vida que nos permite poder ver más allá a pesar de que tengamos una pared delante. Y sobre esto quiero hablar. Dile al que está a tu lado: Dios está aquí y te va a hablar. Dile: Dios está aquí y te va a hablar. Dile: Dios está aquí y te va a hablar. Lo importante es que cuando leemos las escrituras desde el libro de Génesis en adelante, que es un desarrollo muy importante para los judíos, Génesis es principio, Bereshit, que quiere decir el inicio después de todo. ¿Está conmigo? Y entender esto es muy importante, la correlación que tiene el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, que es donde todo cambia y donde se altera el ecosistema de la tierra. Entendiendo esto, podemos desarrollar de que luego de que Adán comete el error, o Eva, o mejor dicho, comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, la palabra establece que allí se alteraron algunas cosas. Diga conmigo: se alteró. Y en esta alteración me llama mucho la atención, y es que nosotros somos regidos por sentido. Diga conmigo: sentido. Y los sentidos son los que nos permiten a nosotros poder definir lo que somos como seres humanos. Tenemos el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del oír y el sentido de ver. Diga conmigo: ver. Y en esto a mí me llama mucho la atención, y es que luego que el hombre y la mujer Eva comen de este fruto llamado ciencia del bien y del mal, lo primero es que en Adán y en Eva se alteraron los sentidos. El texto dice que luego que ambos comen del fruto, la palabra habla de que allí, dice la Biblia, sus ojos fueron abiertos. Diga conmigo: fueron abiertos. Cuando usted analiza la escritura, se dará cuenta de que es algo contraproducente, por la razón de que ellos no eran ciegos, ellos tenían vista, pero el texto dice allí que luego de comer el fruto sus ojos fueron abiertos. Algunos enseñan de que esta apertura en Adán y Eva tiene que ver mucho con una realidad a la que ellos pertenecían, y luego de comer del fruto pues abandonaron esa realidad y sus ojos fueron abiertos
abierto a otra realidad. Diga conmigo, realidad. De esta realidad algunos enseñan de que es fragmentada. Lo que es la fragmentación es que tú puedes ver algo pero de manera craqueada. O sea, tú no puedes definir en totalidad la esencia de lo que estás viendo, por razón de que está fragmentada. En este momento, cuando analizamos el comportamiento de Adán antes de comer del fruto, podemos ver de que no tenía ningún tipo de limitaciones. Y en estas limitaciones no tenía que ver nada con que él sembrara y esperar el tiempo promedio de lo que es la siembra y la cosecha, sino que Adán sembraba y en ese instante podía consumir de lo que había puesto en tierra. En otro también enseñan de que Adán no tenía límites, ni conocía la muerte, ni sabía ni lo que era el bien ni lo que era el mal. Para Adán todo existía y punto. Pero luego que ellos comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, el texto dice que su realidad fueron alteradas, de manera que los ojos le fueron abiertos. Diga conmigo, fueron abiertos. Cuando entendemos la palabra de que alguien es privado de visión, se conoce como alguien ciego, alguien no vidente. Y entender esto te da una correlación muy importante, y es que no importa en lo que tú estés rodeado, si careces de la revelación, no tiene la vista en el sentido de lo que Dios te ha dicho. Diga conmigo, alterados. De manera que entendiendo esto me llama mucho la atención, y es que el texto de Isaías capítulo 42, 16 dice de que Él guiará a los ciegos por senda que nunca anduvieron. Y yo me hice una pregunta: ¿qué sentido tiene que ver de que Dios tome a alguien que no tiene visión, a un no vidente, y lo guíes por senda que no conocía, por caminos que no se le habían revelado? Y Dios me dijo: debe de entender que para tú poder ver lo que yo tengo para ti, debes de apagar lo que está viendo en tu realidad, porque muchas veces las realidades en las que estamos envueltos no corresponden a la palabra que Dios nos entregó. Y es que cada palabra que Dios nos entrega viene con un contenido totalmente privado, y esa visión es la que va a detonar lo que Dios te dijo. Por eso hay gente que nunca van a comprender lo que Dios te habló, porque ellos están mirando distinto a lo que se te fue revelado. ¿Está conmigo aquí todavía? Por eso es que cuando Dios te da una palabra, esa palabra te revela el camino, pero más que te revela el camino, también te revela el contenido para donde tú vas. Por eso que todo hombre que tiene revelación, diga conmigo, revelación, no camina limitado, no tiene ningún asidero para tener lo que es el contenido y hablar. La gente que tiene revelación, a pesar de que haya escasez, en la escasez puede visualizar abundancia. Diga conmigo, abundancia. Diga conmigo, abundancia. Por eso es que Jesús no llamó a 70, Él llamó a 12, y los 12 provocaron que los 70 llegaran al camino. ¿Está conmigo aquí todavía? El problema es que cuando tú caminas con visiones fragmentadas, tú siempre vas a ver el problema en el problema. Pero la gente que los ojos fueron abiertos a la realidad eterna, aunque haya problema, ellos siempre van a visualizar la solución. ¿Está aquí conmigo o se fue? Por eso que fueron 12 a espiar la tierra, 10 dijeron que abundaba lo que es la leche y la miel, pero también visualizaron los gigantes. Pero solamente 2 dijeron: ellos son gigantes, ellos son grandes, pero nosotros los comeremos como pan. Tiene que notar que la gente que tiene revelación cambia su manera de hablar y su lenguaje. Todo el que no tiene revelación tendrá lenguaje mediocre. Dígale a alguien: como tú hablas, revela de lo que estás viendo. ¿Alguien está conmigo aquí todavía en esta noche? Por eso es que en Génesis 3:15, cuando comieron del fruto, lo primero que se alteró fue la visión. Diga conmigo, visión. ¿Qué tiene que ver la visión? Por eso Jesús le dijo a los discípulos: tus ojos son la lámpara del cuerpo. Tú vas a hablar de acuerdo a lo que tú has visto. Si Dios no se te ha revelado, tú no vas a hablar del Dios de la revelación. ¿Está conmigo aquí en esta noche? Por eso Moisés, cada vez que hablaba, decía: yo le voy a hablar a ustedes de lo que estoy viendo aquí arriba. Diga conmigo, visión. Lo número 2 es que este sentido entre los 5 es el más potente, porque tú puedes hablar y si no ves,
vive tu vida oscura. Tú puedes comer y no ver. Vive tu vida oscura. Tú puedes tocar y no ver. Vive tu vida oscura. Pero cuando tú tienes visión, no importa que tú no hables, tu interior está siendo lleno por lo que tus ojos están viendo. Por eso Jesús, cuando los fariseos lo cuestionaban, Él le dijo: yo no hablo de lo que ustedes escuchan y de lo que yo puedo escuchar. Yo hablo de lo que estoy viendo de mi Padre. ¿Está aquí conmigo todavía? Porque la visión es la correspondencia de que un día Dios se te reveló. Si la gente no visualiza lo que Dios te dijo, es imposible que te puedan respetar al nivel de lo que tú corresponde. Por eso es que nadie puede cuestionar lo que Dios un día te dijo, porque la palabra que Dios te habló es una palabra creadora. En el momento que Dios te habla, a pesar de que esté derrotado, ella crea la realidad que se va a conectar a lo que Dios te dijo. Por eso Abraham le dijo a los criados: quédense abajo en Moriah, porque Isaac y yo subiremos y volveremos. Me imagino Isaac preguntándole: ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo: Dios proveerá. En el momento que él iba a matar a Isaac, la palabra establece que se le reveló al cordero. ¿Cómo lo identificó? De esta manera podemos entender que lo que será más importante para ti es de la manera como tú visualizas el camino por donde está transitando. Hay un dicho que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo. Si tú no tienes visión, es imposible de que avance. Si tú no tienes visión, es imposible de que puedas crecer. Por eso cuando Isaías 42:16 dice de que Dios guiará a ciego, tú dices: pero ven acá, ¿cómo alguien que no ve será guiado por un camino que nunca ha transitado y que va a disfrutar ese camino por donde nunca ha pasado? Y el asunto es que no tiene que ver la ceguera, lo que es humanamente hablando. Tiene que ver con que esa gente que, a pesar de que no están viendo esta realidad, están conectados a una realidad superior. Porque esta realidad es tan potente que es capaz de alterar lo que Dios te dijo. Dígale a alguien: altera lo que Dios te dijo. Quizás muchos de los que estamos aquí, Dios en un momento dijo que te iba a bendecir. Quizás Dios te dijo que te iba a ensanchar. Quizás Dios te dijo que te iba a hacer grande. Pero en la realidad en la que converge, hace todo el papel contrario de lo que Dios te habló. Quizás tú estás en un tiempo limitado. Quizás la economía no es la mejor. Quizás tus relaciones no son las mejores. Quizás quienes caminan contigo no son las personas correctas. Pero tú tienes una palabra, y esa palabra está por encima de la realidad que estás viendo. Por eso es que tú no puedes permitir que la realidad altere la visión que Dios te entregó. La visión que Dios te entregó es tan poderosa que ella es capaz de conectarte con la gente correcta. La visión que Dios te entregó es tan poderosa que ella es capaz de conectarte con la gente que tienen sangre de realeza, de llevarte a caminos misteriosos, de llevarte a senderos de gloria y de honra. La visión que Dios te entregó, si caminas por ella, a pesar de que seas incapaz, de que no te sientas con las relaciones correctas, te va a llevar al destino profético. Por eso Jacob, a pesar de que era perseguido y su cabeza reposaba en una piedra, el tipo cargaba una palabra, y esa palabra alteró todo el ecosistema donde él estaba. Por eso hay gente que, por más que usted lo vea en el proceso, es imposible de que sean detenidos, porque tienen una visión y tienen una palabra, y esa palabra y esa visión tiene un contenido profético que es capaz de alterar y callarle la boca a los leones. Está conmigo aquí en esta noche. Por eso la gente que carga visión es indetenible. La gente que carga visión es visionaria. La gente que carga visión abre camino. Está conmigo aquí en esta noche. La gente que carga visión no camina por vista, sino que camina por fe. Dígale a alguien: por fe. Pero la fe es un contenido que mueve montaña, que es causado por lo que escucha. Si lo que escucha no está conectado con la visión que Dios te entregó, vas a estar como una piscina en movimiento pero estancado.
Está aquí o se fue. Por eso yo le vine a hablar a alguien que quizás no está en su mejor momento, quizás no está en su mejor temporada, pero carga una palabra. Quizás no estás atravesando el momento más abundante, pero carga una palabra. Quiere que le diga algo. En el siglo XXI hay un problema muy grande, y el problema es que a la gente no mide para hablar en contra de un ungido. Y lo que la gente no sabe, que ese ungido carga un depósito, y ese depósito es causado por una visión que Dios escribió de él cuando ni siquiera era un feto. Dile a alguien: ten cuidado a la manera que te levanta en contra de lo que se me fue revelado. Está conmigo aquí en esta noche. Cuando usted lee el libro de Éxodo, se dará cuenta que Moisés estaba en problemas. Él estaba en pecado. Sí, era malo que se acostara con la cusita. María y Aarón claudicaron contra él. Ella tenía la razón, pero el problema era que el que cargaba la visión era Moisés, no era María. Está aquí conmigo todavía en esta noche. Dile a alguien: la visión que Dios te entregó te protege ante los quién hará, te protege ante la shon hará. Porque aunque usted no lo crea, los malos ojos existen, las lenguas malditas existen. Por eso Balaam era el hombre más correcto para maldecir a Israel. Por eso el ángel se le puso de frente. Pero el tipo cargaba lengua maldita, pero no tenía la revelación de la visión que el burro tuvo que ver el ángel que estaba delante. Dile a alguien: no menosprecie al pequeño, porque el pequeño puede tener visión de altura. Alguien puede estar conmigo en esta noche. Yo le vine a hablar a alguien que quizás tú no eres el hombre de los afiches, tú no eres la mujer del momento, pero cargas una palabra, cargas una revelación, cargas un contenido profético que altera momentos, altera atmósfera, altera destino. Dile a alguien: tú no eres cualquiera. Lo que tú cargas te catapulta al nivel de excelencia. Hay gente que la siento seria en esta noche. Dile a alguien: visión de altura. Vamos, dame ánimo para predicar. Tenía 7 meses que no predicaba en casa, guardando aceite en la vasija. Dile a alguien: visión de altura. Por eso las águilas, cuando tú analizas el comportamiento de las águilas, te va a llamar algo mucho la atención. Y es que el único animal que le puede hacer la guerra a un águila es un cuervo. Está aquí conmigo todavía. Porque el cuervo tiene la facultad que el cuervo no golpea las alas, el cuervo no golpea las patas, el cuervo no golpea las garras, el cuervo golpea la visión. Porque si golpea tu visión, por más alto que ande, andarán bien valentes. Alguien está conmigo aquí todavía en esta noche. Pero el águila responde de una manera muy poderosa, y es que cuando el cuervo intenta atacar su visión, el águila no discute con el cuervo, el águila no le hace frente al cuervo. El águila lo que hace es que responde elevándose, porque los cuervos pueden atacar tu visión, pero como tú estás muy alto, ellos no soportan tu nivel de altura. Alguien puede estar conmigo aquí en esta noche y entiende lo que le vine a hablar. Las águilas no le hacen frente a los cuervos, solamente sequía ataca, solamente llévala a tu terreno. Porque hay gente que critica tu estilo de vida, pero no soporta el peso de gloria que tú cargas. Alguien está aquí conmigo, Carmen, en esta noche. Hay gente que cuestiona tu revelación, pero Dios nunca le ha hablado de la manera que te habla. Alguien está aquí, alguien está aquí. Por eso el ciego le dijo: yo no sé quién me sanó, yo no sé quién me levantó. Lo único que yo no caminaba, yo no veía, pero ahora camino y veo. Número uno es: aunque vea la apariencia de lo que te adversa, que es más grande de la palabra que recibiste, cierra lo que ves. Repito: aunque vea la apariencia que lo que te adversa es más grande que la visión que recibiste, cierra los ojos. Dile a alguien: cierra lo que ves. No, pero díselo serio, tócale. Dile: cierra lo que ves. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que tú estás viendo es contrario a lo que recibiste, pero lo que ves es tan capaz
de alterar la palabra que se te fue entregada. Y te diría, ¿de qué manera? Porque todo hombre que Dios le habló, el camino no estaba definido. Dígale, unción de pionero. No, pero deme ánimo, dígale, unción de pionero. Dios mío, en un congreso en otro lado tuviéramos enganchado el abanico. Diga, unción de pionero. Los pioneros no necesitan tener el camino allanado, ellos crean el camino. Por eso lo que se te fue entregado, ejemplo, abro paréntesis, hay una historia de una película que me llama mucho la atención. Creo que conversamos en días atrás de esto. Yo soy amante a los autos. Aunque ande en una de Hasumira, mi visión es un Ferrari o un Lamborghini. Está aquí, pues ando en una de Hasumira, no ando a pie. ¿Está aquí conmigo? Enzo Ferrari es una de las marcas más prestigiosas en el mercado de automovilismo. Y Enzo Ferrari ya estaba posicionado en el mercado. Pero Ferruccio Lamborghini estaba especializado en crear tractores. Diga conmigo, tractores. Y los tractores era su fuerte. Pero el tipo un día se montó en un Ferrari y determinó de que el Ferrari tenía problema en el clutch. Y el tipo, como es un ingeniero automovilístico, le dijo a Enzo un día: saludo, ¿cómo estás? Tus autos son de alta categoría, pero me gustaría hacerte una sugerencia. Vamos a fusionarnos porque tu carro tiene problema en el clutch. O sea, cuando tú enclochas tiene problema y yo tengo la solución para poder resolver eso y hacer una función de Ferrari y Lamborghini. A lo que Enzo Ferrari le responde y le dice: sigue haciendo tractores, que ese es tu fuerte. Ferruccio no se queda de brazos cruzados y le dice: te voy a decir algo. Cuando alguien quiere ser gente, pues compra un Ferrari. Pero cuando alguien ya es gente, compra un Lamborghini. ¿Está aquí conmigo todavía? Cuando usted analiza esa respuesta, se dará cuenta que quien ya tiene carro creado es Ferrari. Ferruccio solamente tiene tractores, pero el tipo tenía una visión. Él cerró la vista correspondiente a lo que estaba viendo. Él crea Ferrari, yo creo tractores. La respuesta que le dieron no fue capaz para detener a ese tipo que hiciera un crossover de tractores a auto. Hoy en día, ¿quién es Lamborghini? Si el tipo se detiene a la respuesta que le dio un pionero de una marca, hoy en día Lamborghini no existiera. De tal manera, cuando usted hace una interpretación de ese simple pensamiento, se dará cuenta que cuando tú intentas caminar, hay gente que te va a menospreciar, hay gente que te va a subestimar. Tú no eres capaz, tú no tienes la capacidad. Cuando lo intentas, te dicen: y vas a perdurar en el camino. ¿Tú crees que será para siempre? Cuando ven que sigues intentándolo, te dicen: tú no vas a llegar a las metas, tú no lo vas a lograr, tu objetivo se va a devolver en el camino. Cuando ves que tú lo logras, el mismo que no creyó en ti, que te subestimó, que te dijo no avance, es el mismo que te va a decir: yo siempre creí en ti. El asunto es que lo que Dios te dijo tiene que estar por encima de lo que ves y de lo que escuchas, porque hay detractores que siempre te van a subestimar de acuerdo a la realidad que abunda dentro de ellos. Porque hay gente que nunca te ve mal. No, ellos no te ven mal, ellos simplemente te ven como el reflejo de la realidad que tienen por dentro. ¿Está aquí conmigo todavía? Por eso los grandes empresarios toman la palabra de quien la dice. Ellos no le hacen caso a los que no tienen resultados. Analiza quién te critica, analiza quién habla de ti, porque la gente que está arriba no está pendiente a los camellos y los caballos. Andan buscando destino para poder dile a alguien visión. Dile a alguien visión. Es necesario que te desconectes de tus caminos para que puedas conectar con el camino de
arriba. El salmista David dice una palabra poderosa, y David dice: instruye al niño en su camino. Y aquí voy a hablar un poquito acerca de mística. La gente ha malinterpretado este texto y dice: el camino tiene que ver con evangelio. No, todos los seres humanos vienen con un camino desde la eternidad. Por eso tú eres contable, pero tu hijo quiere ser doctora. Y el problema es que de una paternidad irresponsable es aquella que quiere llevar a su hijo a hacer lo que él fue, cuando su camino es distinto al camino de él. Está aquí conmigo todavía. Por eso es que hay gente frustrada hoy en día. Hay gente frustrada en el evangelio. Hay gente que no padecen, o no mejor, no disfrutan de felicidad total en el evangelio, porque están en una posición a la que no se les fue llamada. Dígale a alguien: fuerza contraria. Dígale: fuerza contraria. Por eso es que cuando usted analiza el texto sagrado, se dará cuenta que hay gente que no avanza porque están depositando toda su energía en la revelación y en el diseño que no corresponden a su vida. Hay gente que fueron llamados para servir, pero quieren predicar. Hay gente que fueron llamados para adorar, pero quieren enseñar. Y tú no vas a ser productivo en lo que tú quieres desarrollar, sino en lo que ya se desarrolló en la eternidad por ti. Dígale a alguien: visión. Dígale a alguien: visión. Por eso el joven rico, cuando usted no analiza, se va a dar cuenta que Jesús, cuando habla con él, hay cosas que a mí me llaman a la atención. La número uno es: guarda los mandamientos. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Está bacano. Da todo lo que tiene a los pobres. Espérate, hay un problema. Cuando usted analiza, se va a dar cuenta que el joven rico era un levita. El tipo sabía de la educación del altar, pero se desconectó en el momento que las 12 tribus se dividieron. Está aquí conmigo todavía. Agárreme porque voy rápido. El tipo estaba operando en contradiseño, y el diseño tiene que ver con una visión. Por eso la frustración no es porque no te den oportunidad, no, es porque tú no has encontrado el diseño que Dios dijo de ti. ¿Me sigue o se fue? Dígale a alguien: visión. La visión, lo número uno que hace es que te educa. Lo número dos que hace la visión es que te separa. Lo número tres que hace la visión es que te conecta con la gente correcta, que van a bendecir el depósito que tú cargas. Lo número cuatro y último es que la visión te coloca en lugares de realeza. Alguien que tiene visión, es imposible de que camine estancado. Tú puedes tropezar, tú puedes chocar, pero no te vas a detener porque tienes una visión. Winston Churchill dijo que la ruta del éxito es de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Diga conmigo: visión. Tú vas a tropezar, pero la visión que se te fue dada no se puede detener. Steve Jobs comenzó Apple en una marquesina, pero hoy en día es una de las multinacionales más costosas en el mercado de bolsa de valores. No es como tú comiences. La visión nunca te revela marquesina, te revela el terminar. Está conmigo aquí todavía. Cuando tú cargas visión, la gente te va a ver como altanero, te va a ver como orgulloso, porque tú estás centrado en la palabra que Dios te habló. El gran error de un ser humano es hacerle frente a un hombre con visión, porque el hombre con visión toma a los pescadores de peces y lo convierte en pescadores de hombres. Toma a los traicioneros y lo convierte en contables. La gente que tiene visión no se detiene por crítica, no se detiene por los aplausos, no se detiene por la masa, porque el que carga visión es como el salmón, se reproduce en contra de la corriente. Alguien está conmigo aquí en esta noche todavía. Agárreme porque voy rápido. El que tiene visión es alguien que carga revelación. No es que hoy habla de Dios y mañana no tiene de qué hablar. El que carga visión está constantemente en las aguas salutíferas, siempre en gloria, siempre está enfocado, aunque por dentro se lo esté llevando a quien no lo trajo, porque él entiende que esa visión, el día que entre
muestre en la plenitud de gloria toda la realidad que un día le hizo frente, va a cambiar. Por eso Jesús dijo que para salvarse debe de perseverar hasta el fin, porque los que perseveran trascienden críticas, trascienden traiciones, trascienden momentos caóticos. Los que lloran se quedan en el camino, pero los que tienen visión se montan en el camino y se enfocan a la palabra que Dios le dijo. Dile a alguien: no me hable de tu visión, háblame de cómo tú caminas, háblame de tu comportamiento. La gente que tiene visión no se detiene por lo que tú un día cometiste. La gente que tiene visión, aunque los Saúles estén desechados, no claudican en contra de ellos. Alguien está conmigo aquí en esta noche. Alguien entiende en revelación lo que le vine a hablar. Por eso los visionarios son la gente que trascienden por encima de los límites. Los visionarios no andan buscando la aprobación de la masa. Los visionarios buscan en el secreto para manifestar en público. Dile a alguien: revélame tu visión y te voy a hablar de tu destino. Vamos, dile a alguien: revélame tu visión. Por eso todos los profetas que antecedieron al Mesías, Ataca y Ezequías, por Dios, todos los profetas que antecedieron al Mesías hablaron de cómo él iba a caminar, hablaron de cómo él se iba a manifestar. Por eso cuando hablan de Juan, dicen: voz que clama en el desierto. Juan no iba a clamar en una plaza, porque la visión decía desierto. Por eso es que si Dios te entregó una visión que tú serás bendecido, deja de estar llorando. Él te dijo que será bendecido. Si Dios te dijo que serás empresario, comienza a escribir en una macota, comienza a publicar tu proyecto, comienza a hablarle de lo que Dios te habló. Porque el día que tú menos creces, Dios va a traer los camellos, Dios va a despertar la reina de Saba, Dios te va a conectar con la gente correcta, porque la visión va a revelar el Dios que te reveló. Vamos, alguien puede tener lo que le vine a hablar. Moisés vio la tierra de Canaán antes que los 12 espías la vieran. Aunque Moisés no entró, pero el tipo la vio. Pero tú dirías: Yerky, ¿cómo que Moisés no entró? Si en el monte de la transfiguración estaba ubicada en tierra cananea. Moisés no entró en carne, pero el tipo entró en una dimensión más elevada. Por eso Pedro, de los 3 apóstoles que estaban más cercanos, fue el único que pudo identificar de que estaba el Mesías, estaba la ley y estaban los profetas. Por eso, Jason, no te detengas con gente que no pueden ver la gloria que tú cargas, porque están ciegos. Diga conmigo: de la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón es llenado por lo que tus ojos están viendo. Por eso los sentidos no están desconectados. Lo que ve hace que toque, lo que toque hace que olfatee, lo que olfatea hace que lleve a la boca. Alguien está conmigo aquí todavía en esta noche. Dile a alguien: me crea sentido que Dios me habló cuando estaba en el suelo. Me crea sentido que la tierra fue creada cuando no había nada. Me crea sentido que yo soy el correspondiente para ver la gloria manifestada. Vamos, dile a alguien: me crea sentido. Dile, me crea sentido que hoy estoy de pies. Me crea sentido que en el 2024 lloré, me lamenté, me estuve quejando, pero en el 2025 puedo decir que su gracia me ha sostenido. Por eso la gente no soporta de que tú cargas gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. La gracia número 1 te separó de tus enemigos, pero la gracia número 2 te conectó con los reyes, te conectó con el palacio, te conectó con la sangre de realeza. Dile a alguien: la visión es absoluta para llevarme a mi destino. Dile a alguien: la
La visión es absoluta. Por eso José no estudió, él soñó, tuvo una visión, se le reveló el palacio, se le reveló Faraón. Que nadie critique tu milagro si desconoce la visión que tú cargas. Tópale a alguien, dile: la visión que cargo es potente en masa. La visión que cargo es potente en contenido. Por eso es que cuando Dios te habla, la tierra tiembla. Cuando Dios te habla, los enemigos salen corriendo. Por eso nadie se puede contener ante la gloria de Yeshua HaMashiach, del Yohei Bajei. Alguien puede celebrar en esta noche: tu tiempo no es mañana, tu tiempo es hoy, ahora, por los siglos de los siglos. Siéntese que termino con esto. Saúl, en el capítulo 5 de Corintios, verso 7, le hace una corrección a los corintios y le dice: tengo una sugerencia para ustedes. Y le dice: no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero quien entiende fe en su plenitud se va a dar cuenta que la fe tiene niveles. Hay un nivel de fe que se llama bitajón. Diga conmigo: bitajón. Que tiene que ver con el deseo y tiene que ver con el vacío. Hay otro nivel de fe que se llama razón, que tiene que ver con una dimensión llamada Keter, que es relacionada al conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Y lo número 3 es que fe es emuná, que es la obediencia a la verdad. Cuando tú haces una fusión de los 3 niveles, se va a dar cuenta que la fe es un producto de un vacío que hay dentro de ti, de querer algo que no tienes. Pero que la fe con el conocimiento te revela lo que tú quieres para atraer en ese vacío. Pero que sin la obediencia a la verdad no puedes llenar el vacío que tiene con el conocimiento revelado. O sea que cuando alguien te dice que tiene fe, es alguien que está pasando por un vacío, que tiene el conocimiento de tal, pero que ser obediente a esa verdad produce un milagro. Por eso que cuando Jesús le dice: la fe como un grano de mostaza mueve montaña, lo que te está diciendo es: yo sé que en mi realidad no lo puedo ser. Por eso, para ver la montaña mover, necesito cerrar. Porque viendo desde mi realidad es imposible. Pero desde la realidad de la fe, conocimiento y obediencia a la verdad, no yo, Él la moverá. ¿Está conmigo aquí? Por eso, ¿qué visión? No es simplemente focus. Visión no es simplemente enfocar. Visión es un contenido expreso de algo que se te reveló por encima de la realidad que tú tienes. Por eso que la sulamita recibe el milagro, por el milagro se le muere. Lo número 1 es bitajón, vacío, no tengo hijo. Razón, verdad que mi esposo está caído. Pero emuná, obediencia a una verdad que reveló el profeta, produce un milagro. Por eso él le dio 12 meses, porque eran 3 en gematría, resurrección, para que el tipo resucitara. Lo 9 para que recibiera el milagro. Alaba a Dios que no es azulita. ¿Está aquí? ¿Está aquí o se fue? Recibe el milagro. Pero la tipa carga una visión de una palabra que le dio el profeta en la habitación. Pero el milagro se le muere. El milagro muerto en la habitación. El profeta clamando en el monte. La tipa sale corriendo de la casa.
rumbo a donde el profeta. En el camino se le presenta a Giesi. ¿Cómo está todo? Todo está bien. Y la casa, todo bien. Y el niño en el patio jugando. Cuando analiza el texto se va a dar cuenta que la visión es el niño jugando, pero la realidad es que está muerto. El problema de muchos de nosotros es que en el error nos desconectamos de la visión. Y la visión va a provocar caos en el camino, para ver si lo que se te reveló es esencia, no es polvo. Está aquí. Porque hay gente que cree en Dios hasta que su puerta es tocada. Cuando la puerta le es tocada, los primeros que salen corriendo fueron los que dijeron: yo creo en Él. ¿Me sigue o se fue? ¿Cómo está todo? Todo está bien. Yo no puedo cambiar lo que se me reveló por lo que estoy abrazando. Quizás está coqueteando con la depresión. Por eso guía que Dios se te revele en el secreto. Quizás está coqueteando con los problemas. Quizás viene de una familia que tiene problemas intrafamiliares. Pero por encima de esa realidad se te reveló una visión. Dile a alguien: yo cargo una visión de que no es lo que estoy viviendo. Dile, yo cargo una visión que no es lo que estoy viviendo. Por eso, y termino aquí, Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas. Las estrellas fue el error más grande que Dios cometió con Abraham, porque Abraham era astrólogo. Dios le dice: Abraham, sal de tu realidad, que necesito llevarte a la realidad en la que yo converjo. Por eso cuando Abraham comenzó a contar las estrellas, él no pudo contar la Carmen. Y el texto dice que Dios le responde: así como las estrellas será tu descendencia. Pero cuando usted retrocede en el texto, él le dice: en tu simiente te seré bendición. Pero 4000 años más adelante, la Biblia dice que unos magos salieron del oriente. ¿Atrás de qué? Atrás de una estrella. La estrella que Abraham no pudo contar se le reveló a los magos. Se detuvo sobre el Mesías. El Mesías trajo salvación a la tierra, y en esa simiente Abraham fue bendecido. Lo que te estoy hablando, aunque todo lo que tú veas esté desértico, vengo para decirte que Dubái fue creado en un desierto en promedio de 20 años. No es el territorio, es la visión que Dios te entregó. No es el entorno, es la visión que Dios te entregó. Si crees en la visión que Dios puso en tus manos, te tengo para decir que la tierra te va a responder al nivel de lo que Dios te dijo.